Tenemos contacto ya con Javier Monsalves, nuestro periodista, a quien vemos en pantalla. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Bien, y también, por supuesto, preocupado por la situación como tú mencionabas. Casi doblamos los casos de COVID-19 positivos entre ayer y hoy. Entonces, claro, es una cifra que es récord, pero que lamentablemente no nos orgullece. Entonces, y también vamos a hablar con personal de la salud, la denominada primera línea de esta pandemia. Y estamos con Evelyn Betancourt para que nos cuente un poquitito cuál es el panorama actual. Hay más de 3.000 personas de la salud que ya han dado positivo por COVID-19. Evelyn, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, cuéntanos un poquitito el panorama actual. Hay preocupación, me imagino, hay casos que todos los días tienen que ver, tratar y el máximo cuidado, sobre todo teniendo en cuenta el panorama de hoy en nuestro país. Sí, lógicamente nosotros como trabajadores de la salud estamos muy preocupados, vemos que el panorama no mejora, que por el contrario se nos vienen días más lluviosos, con más frío, el invierno no ha llegado y lo que pudiéramos tener como región en las próximas semanas también puede ser difícil para enfrentar el tema del COVID-19. Peor aún que no existe conciencia de los propios ciudadanos de tomar las medidas de precaución necesarias y ves como nunca que la gente transita como si nada, sin conciencia de que estamos enfrentados a una pandemia a nivel mundial. Entonces, lógicamente eso nos genera mayor preocupación de lo que hoy nos pueda pasar como sistema, de que no seamos capaces de en las próximas semanas, en los próximos días, poder tener la capacidad para atender a quienes se sigan enfermando y por tanto tengamos que se tengan que colapsar los hospitales en nuestra región, que es nuestra preocupación fundamental. También nos preocupa la situación de algunos trabajadores, y que lo hemos dicho desde que inició esta pandemia, que no cuentan en todas las unidades con elementos de protección personal, que debiéramos estar atendiendo en cada una de las unidades, aunque no sean pacientes COVID, como que si fueran pacientes COVID, porque hoy no sabemos quién tiene la enfermedad y por tanto eso nos preocupa. Nos preocupa también los funcionarios honorarios reemplazantes, por ejemplo en el Hospital Clínico Regional, que no están recibiendo su remuneración y que es lamentable que al igual que nosotros los titulares y contratados que recibimos nuestra remuneración, ellos no la tienen. Cómo llevan el alimento a su familia, están expuestos tan cual como el resto a las condiciones y por tanto hay un sinnúmero de cosas que hoy nos preocupan. ¿También les preocupa una situación que pasó o que ocurre y que denuncian ustedes sobre el Hospital Penco Lirquén? Un traslado desde el Hospital Higueras que da positivo en el Hospital Penco Lirquén y que al parecer tendría a varios funcionarios aislados preventivamente. Cuéntanos un poquito más sobre esa situación, Evelyn. Sí, efectivamente en el Hospital Penco Lirquén en un inicio dio un paciente positivo que había sido un traslado del Hospital Higuera, posteriormente otro paciente positivo, por tanto hubo dos pacientes positivos que llevó en un inicio a 32 personas, funcionarios, a cuarentena preventiva. Posteriormente la Seremi acotó esa brecha y hoy tenemos 21 funcionarios en cuarentena preventiva, lo que significa disminuir la capacidad que tenemos lógicamente de funcionarios para poder atender la situación actual. Nos preocupa además porque lógicamente los funcionarios que salen por ser contacto estrecho tenían que hacer aislamiento, no en sus domicilios, tienen hijos, familia, y lo que significa el riesgo, que es la mayor preocupación hoy para los funcionarios de contagiar a su familia. Hubo 5 trabajadores que tuvieron que, y siguen en estos momentos, están en dependencias del Hospital de Lirquén, en la Casa del Consejo de Desarrollo, y que no tuvieron un lugar donde poder iniciar su cuarentena preventiva porque el Hotel Atón estaba con su capacidad ya copada. El Servicio de Salud habla que estos trabajadores estarían haciendo su cuarentena preventiva, pero no en el lugar, en este caso en el Hospital Penco Lirquén. Eso es lo que se busca comprobar hoy, porque tenemos información de que es así, que están haciendo la cuarentena preventiva en el hospital. Es así, en estos momentos ellos están allá, todavía no se trasladan a ninguna otra dependencia, nosotros no estamos mintiendo, y que es irresponsable de parte de la autoridad decir que no están en el hospital, porque en realidad sí lo están en el hospital. Vamos a conversar un poquitito con respecto a este tema con la FENATS de Lirquén, del Hospital Penco Lirquén, para que nos aclare un poquitito sobre esta situación, porque hay un traslado de un paciente, como nos mencionaba, que viene desde el Hospital Higueras y llega al Penco Lirquén, pero no se tenía conocimiento que tenía COVID. Entonces, al parecer, algo en los protocolos falló. Bueno, estamos con tu nombre y apellido primero, por favor. Ricardo Seguel, presidente de FENATS Hospital Lirquén. Ricardo, gracias por conversar con nosotros y cuéntanos un poquitito sobre esta situación. ¿Es así? ¿Ese paciente es trasladado de Higueras al Penco Lirquén? ¿Cuál era la situación? ¿Se tenía conocimiento que tenía COVID? ¿Cuál fue el manejo?
Mira, el paciente sí fue trasladado del Hospital Higuera, pero de la urgencia. Él no estaba hospitalizado en el Hospital Higuera. Fue trasladado de la urgencia por otra situación no respiratoria. Entonces este paciente fue hospitalizado en el Hospital Irquén en la parte no respiratoria, donde los implementos básicos los funcionarios son los mínimos, mascarilla, guante. En el Hospital Irquén se le hace, por algunos síntomas que presentó, se le hace el examen PCR y dio positivo. Eso significa que este paciente llega como a las 3 de la madrugada del día 25, lo cual donde no estaba el PCR hecho, me contamina el turno saliente y me contamina el turno entrante, posiblemente, por eso están en una cuarentena preventiva, ¿ya? Y esto sucede con este paciente. El Hospital Irquén, de acuerdo a la gestión y sus protocolos, le hizo el PCR y sale positivo. ¿Y cuántos trabajadores hoy están en observación o haciendo esta cuarentena? Porque nos detallaban que había algunos que han hecho la cuarentena dentro del Hospital Penco Lirquén, en las salas mismas del Hospital Penco Lirquén, para no irse a sus casas. Sí, mira, hay 5 damas, 5 compañeras que pernoctaron hoy día en la noche haciendo su cuarentena. Aquí en el Hotel Aton hay aproximadamente 8 o 10, pero en la primera lista, los primeros contactos estrechos fueron en el primer grupo 21 y después salieron 11 compañeros más. Pero la de Seremi, de acuerdo a sus protocolos, ya ha ido discriminando a algunos y posiblemente están quedando 21 funcionarios, donde tenemos auxiliares, paramédicos, médicos, kinesiólogos y enfermeras. ¿Estaban preparados para esta situación o no? Preparado en el área respiratoria no, no respiratoria no, en el área respiratoria sí la gente estaba preparada para recibir a todos esos pacientes. ¿Qué le ha dicho el Servicio de Salud? Bueno, el Servicio de Salud a nosotros nos llama mucho la atención con respecto a la cuarentena preventiva para los funcionarios. La protección de los funcionarios está muy alejado. Venimos a ver aquí el Hotel Aton, donde hay solamente 20 camas para la macro red que hablan, que salió junto con las autoridades de la región, el señor Carlos Vera, y vemos que tenía 20 camas. Ahora los funcionarios que están en una dependencia en el Hospital Irquén, hoy día a la tarde posiblemente le habilitan una dependencia en Talcahuano que estaba hecho para los pacientes COVID, no para los funcionarios, que están más nociados, que es la primera línea. Respetemos a los funcionarios, respetemos a las mujeres, pongámosle los elementos de protección que sean necesarios para todos los funcionarios, porque nuestra labor es servir, nuestra labor es sanar a la población, pero no jueguen con la salud de los funcionarios ni tampoco de sus familiares. Por supuesto, palabras de la FENAT del Hospital Penco Lirquén. Te escucho, Francisco. ¿Salud de Concepción sobre esta situación o estamos en proceso de escuchar su versión? Mira, la versión oficial que se ha entregado es que ninguno de los funcionarios que se ha detectado o que está haciendo esta cuarentena estaría en el lugar. De ahí a la preocupación de parte de los funcionarios, porque esta aislación preventiva se habría hecho de parte de algunos funcionarios en el Hospital Penco Lirquén. No así en los lugares que están destinados para ellos, porque no habría cupos. Pero claro, desde el Servicio de Salud, de manera extraoficial, hay información de que eso no sería así. Entonces, de ahí a que corroboremos, por supuesto, la información que se denuncia en este caso. Ha llamado bastante la atención. Conversamos con otros colegas que llegaron a este punto también para ver esta situación, y claro, todos hemos recibido la misma información sobre este traslado de paciente que no tenía indicios de COVID-19, pero se le practica el PCR en el Hospital Penco Lirquén. Eso sí ha sido ratificado por la autoridad sanitaria, que había una persona con COVID-19, que sería el caso que te mencionaba los trabajadores de la salud. Al menos eso sería, como ellos lo mencionan, que esta persona se trasladó del Hospital Higueras hacia el Hospital Penco Lirquén y que dio positivo luego de que se le hizo el examen, pero él no fue trasladado con los síntomas ni nada de aquello, sino que llega al hospital a un área que no estaba preparada para recibir un paciente COVID. Y de ahí a la preocupación, por supuesto, de las personas que lo atendieron, que fueron más de un turno. Entonces, de ahí a que las personas se aíslen para hacer una cuarentena preventiva, y muchos de ellos tuvieron que hacerlo dentro del Hospital Penco Lirquén, como lo relatan los funcionarios de la salud. Sí, es una denuncia de los dirigentes de la FENAT, con quienes conversó ahí Javier Monsalves. Ellos están colocando esta voz de alerta de una supuesta irregularidad ahí con los funcionarios del Hospital Penco Lirquén. La autoridad sanitaria dice otra cosa, pero bueno, escuchamos todas las voces. Muchas gracias, Javier Monsalves. Que estés bien, Francisco. Buenas tardes. Ahí estaba Javier Monsalves con el primer despacho de esta jornada acerca del día a día que viven los funcionarios de la salud.
esto de los insumos que serían insuficientes, bueno, y el miedo, el temor también del trabajo diario producto del COVID-19 con un sistema público que está pronto a ya estar en el 100% de